Dios les bendiga en esta mañana que el Señor nos concede, toda la audiencia de esta radio Manantial 101.9 FM. Un saludo a toda la audiencia, a los que nos siguen por las redes sociales, por Facebook, a todos aquellos que están orando por este ministerio. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene como objetivo glorificar el nombre de nuestro Dios. Les pedimos de sus oraciones para que este ministerio que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano Manuel y su amada esposa Irma de la radio siga adelante. Les pedimos de sus oraciones, de su apoyo, y para que podamos seguir adelante en el nombre del Señor. Les compartiré palabra de Dios en esta hora y tiene como título este breve tema, esta breve reflexión: el hombre, un ser tripartito. Repito, el hombre, un ser tripartito. Y tiene como texto base primera a los Tesalonicenses en su capítulo 5, versículo 23, que a la letra dice así: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conviene que haga una breve oración. Vamos a poner este tiempo, vamos a poner este programa en las manos de nuestro Dios, y que sea su Espíritu quien dirija y ministre nuestros corazones en esta hora. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, primeramente, y también vengo, Señor, a exponer tu palabra, a compartirla. Te pido que bendigas a la audiencia de esta radio Manantial, que bendigas a los que nos siguen por redes sociales a través de tu palabra, que es viva, que es eficaz, y que tu Espíritu Santo, Señor, ministre las vidas, ministre las almas, Señor, que traigas de tu bendición, que nos bendigas a todos, Señor, y que hagas lo que yo no puedo hacer a través de tu Espíritu Santo, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, gracias, amén. Sí, les decía que el nombre del título del tema de esta hora es el hombre, un ser tripartito. Y el objetivo, como ya lo leímos en el texto, el objetivo de este tema es que nosotros traigamos tengamos presente que Dios quiere santificarnos por completo. Es uno de sus atributos, de nuestro Dios. Tenemos un Dios que es santo y Él quiere santificarnos, y habla de una totalidad. Al hablar de santificarnos por completo, habla de una totalidad de nuestro ser. Y por eso el tema, ¿verdad?, es el hombre, un ser tripartito. Vamos a ver que el hombre tiene una composición, así como todas las cosas tienen una composición. Si nosotros vemos, por ejemplo, este micrófono, tiene cierta composición, tiene cierta utilidad, tiene ciertos átomos, ¿verdad? El plástico, el cable, todo lo que conlleva al micrófono, tiene cierta hechura. Y si nosotros vemos, cada cosa tiene determinada hechura. El agua, por ejemplo, que es común utilizarla para todos, se dice, ¿verdad?, que está compuesta de H2O, es su fórmula química. Tiene cierta hechura, tiene cierta composición. Asimismo el hombre, Dios lo creó y tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Y esto es en base a la palabra de Dios. Ciertamente nosotros respetamos el punto de vista de las diferentes maneras, ¿verdad?, de cómo ven, cómo
porque para algunos el decir que el hombre es una dualidad, por ejemplo, tan solo enseñan que el hombre es espíritu y cuerpo, y que el alma y el espíritu es lo mismo. Para algunos tienen esa doctrina. Y es respetable, es respetable. Nosotros simple y sencillamente vamos a lo que dice, lo que menciona la palabra de Dios. Y si Primera Tesalonicenses nos dice que Dios quiere santificarnos por completo y está hablando de todo vuestro ser y menciona estas tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo, eso lo creemos y nosotros es lo que predicamos, ¿verdad? Y de esa manera nosotros, en base también a otros textos bíblicos, nosotros vemos la composición del hombre, vemos que el hombre es un ser tripartito. Otra distinción la podemos encontrar ahí en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 12. Ahí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está resaltando, ¿verdad? Nuevamente las tres partes que componen al hombre, ¿verdad? Cuando dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos que representan el cuerpo. Comprender estos aspectos nos ayudarán a mejorar nuestra relación con Dios. El conocerte, el saber de qué estás hecho, el saber y entender que somos seres espirituales, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, pero hay algo que debemos de entender, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y al hablar de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, principalmente vemos que nos puso en nosotros un espíritu. Y de esta manera, conforme vayamos desarrollando el tema, veremos cuán importante es que seamos espirituales. Vamos a ir también aquí a Génesis. Vamos a ir a Génesis en su capítulo 2. Vamos a ir al versículo 7. Y vamos a estar analizando estas tres partes que componen al hombre. Y dice así en Génesis 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y a manera introductoria podemos ver a la luz de este versículo, ¿verdad? Igualmente vamos a ver cómo las tres partes del hombre, cómo Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Y de esta manera vemos que fuimos formados del polvo de la tierra. Se está refiriendo al cuerpo, a nuestra carne. Y dice enseguida, y sopló en su nariz aliento de vida. Fue cuando el hombre recibió el soplo de vida, es decir, el espíritu. El espíritu, que es la parte más interna del hombre. Y después dice, y fue el hombre un ser viviente, es decir, un alma viviente. Vemos pues ahí en los inicios, en el Génesis, vemos ahí la raíz del hombre. Desglosaremos pues las tres partes del hombre y comenzaremos con el
espíritu, en base al texto, ¿verdad? De Tesalonicenses. Espíritu, alma y cuerpo, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean santificados para ser irreprensibles en la venida del Señor. El espíritu es la parte más profunda, es el órgano interno por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía, testigo me es Dios, a quien sirvo, no en mi alma, no en mi cuerpo, sino en mi espíritu, resaltando la espiritualidad. El espíritu humano es la parte más profunda de una persona. Por medio de esta parte más interna, podemos contactar a Dios en la esfera espiritual. Ninguna otra criatura fue creada por Dios con esta tercera parte, ¿sí? Podemos ver, ¿verdad?, que las criaturas, algunas son dotadas de inteligencia. Podemos ver las mascotas, los que tenemos algún perrito, por ejemplo, vemos que como si tuvieran sentimientos, ¿verdad? Como si tuvieran sentimientos, quisieran, nos toman cariño. Pero hay algo que los animales y ningún ser creado, ¿verdad? Aparte del hombre, hay un privilegio que ellos no tienen. Y este privilegio solo le fue otorgado al hombre, que es el espíritu. El hombre tiene un espíritu y ese espíritu necesita de Dios. Por eso es que en ocasiones el hombre pues vaga, se siente afligido, siente que algo le falta, siente un vacío en su corazón, en su ser, porque fue dotado de un espíritu y ese espíritu necesita una relación con Dios. ¿Sí? En cuanto a la imagen y semejanza que tenemos con Dios, pensamos, sentimos como Él, porque Dios ama, Dios piensa, Dios siente, Dios quiere, pero también nuestra semejanza es que somos seres espirituales. Y bueno, le vamos a dar, ¿verdad?, un realce, un énfasis a esta parte más adelante. Vamos a continuar con el alma. El alma, dice, el alma es el yo, es el reflejo de cómo me proyecto hacia el exterior, es mi personalidad. En Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, el alma, ¿verdad? El alma es como yo me presento, como los demás me pueden ver, es interna, pero también es una proyección hacia afuera de cómo yo estoy por dentro. Tú puedes ver cómo el ser humano se degrada a través de vicios, porque tiene una fuente espiritual, la parte espiritual de su vida, lejos de estar buscando a Dios, se aleja de Él, y esa parte espiritual necesita ser regenerada. Y vemos cómo muchas personas que se sumergen en los vicios, pues tienen una proyección reprobable. Si internamente en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿verdad?, en nuestra alma, ¿verdad?, tomamos una fuente errónea, ¿verdad?, en la parte espiritual, vamos a proyectar, muchas personas proyectan hacia el exterior, vemos que proyectan amargura, algunos proyectan pues que siempre están enojados, tantas cosas
que proyecta el alma, su manera de pensar, sus sentimientos, sus emociones, y esto se ve reflejado hacia el exterior. Vemos ahí pues en Lucas 4:25 dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica. Vemos ahí en la raíz del alma, está en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento. Dice que la palabra para alma es suje, que también es la palabra raíz de psicología. Nuestra alma es nuestra personalidad, quien somos. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Es decir, vemos que el alma, ¿verdad?, la engloba más que nada el intelecto, el razonamiento, la psicología del ser humano. Es la parte emocional también del hombre. No nos debemos de confundir, no debemos de confundir las emociones con las cosas espirituales. Una cosa son el aspecto emocional y otra cosa es el aspecto espiritual. Y por último, el cuerpo. ¿Va? El cuerpo, como nuestra parte exterior, es el órgano externo. Por él somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material. Con nuestros 5 sentidos, el cuerpo contacta las cosas tangibles del mundo material. Es la parte visible y externa de nuestro ser. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es un templo, es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Vemos que el cuerpo a través de los sentidos percibe las cosas del exterior, ¿verdad? Y hemos visto pues estas 3 partes, hemos hablado de que somos compuestos de estas 3 partes y vamos a ir a lo crucial. ¿Por qué hablamos de la composición de estas 3 partes? ¿Por qué? Porque queremos resaltar la importancia de que seamos más espirituales, ¿sí? Dios quiere que nosotros seamos más espirituales. Dios quiere santificarnos por completo. Para que Dios nos santifique, para que Dios santifique nuestra alma y nuestro cuerpo, es necesario partir desde la parte espiritual. Él quiere santificarnos. Él quiere que sepas que eres un ser espiritual. Y Dios quiere traer una regeneración a nuestro ser. Nosotros vemos ahí un ejemplo claro, ¿verdad? En Nicodemo, fíjate, Nicodemo era un fariseo, era un principal de la sinagoga de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en una ocasión, dice ahí en San Juan, en el capítulo 3, vamos ahí al versículo 5, del 5 al 6, ¿verdad? Vemos cómo el Señor le habla con Nicodemo, ¿verdad? Y le dice a Nicodemo, le dice, es que es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Se queda atónito Nicodemo y le dice a nuestro Señor, le dice, ¿cómo me pides que nazca de nuevo? Dice, ¿acaso puedo meterme nuevamente al vientre de mi madre? ¿Verdad? Nicodemo se puso ahí a imaginar cómo sería posible nacer de nuevo. Él no lo entendía, era algo de lo cual el Señor Jesús le estaba diciendo, le estaba hablando de un nacimiento, pero él no lo podía asimilar, ¿verdad?
Y entonces el Señor ahí le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Es decir, Dios nos dio un espíritu, todos tenemos un espíritu, pero es necesario que espiritualmente ese espíritu sea regenerado y experimente un nuevo nacimiento. ¿Cómo se va a dar este nuevo nacimiento? A través de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros creemos en Jesús, creemos en su sacrificio en la cruz, Dios derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros. Él nos limpia y nos santifica. Dice ahí en la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, Dios comienza un proceso de regeneración en nosotros. Y espiritualmente nos alejamos del pecado, de las transgresiones. Pecar es transgredir las leyes, los mandamientos de Dios. Eso es pecar, todo lo que le ofende a Dios. Dice ahí en Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Todo aquel que practica y hace pecado, su final será la muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces ahí vemos que este Nicodemo conocía la ley, era religioso, eh, iba a la sinagoga, escuchaba la Torá, los hechos de Moisés, ¿verdad? Leía el Génesis, leía los números, el de Deuteronomio, quizá leía los profetas, era maestro de la ley. Le dice el Señor Jesús, ¿eres tú maestro y no entiendes esto? Le dice, lo que es nacido de la carne, carne es decir, tú no vas a poderte meter nuevamente al vientre de tu madre porque tu carne es carne. Esa ya no, esa al contrario se va a ir degradando con el tiempo. Vamos a llegar a ser ancianos, la carne se va a ir degradando. Pero el espíritu que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Ese espíritu, esa parte espiritual que hemos descuidado, necesita ser regenerada. Y le dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es cuando le dice, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere del agua, ¿por qué dice naciere del agua? Porque cuando tú crees en Cristo, cuando tú decides ser su discípulo, hay un paso que tú das de obediencia, que es el bautismo. Y el bautismo, cuando te sumergen en el agua, representa que estás muriendo al pecado. Y cuando sales del agua, representa que estás naciendo a una nueva vida. Por eso es que dice, el que no naciere de agua y del espíritu. Y en la parte espiritual, eres sellado cuando aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eres sellado con su Espíritu Santo y el Espíritu de Dios comienza en ti una obra de regeneración y comienzas a cambiar, comienzas a comportarte de manera diferente, de tal manera que lo que quieres es agradar a Dios. Y si quieres agradar a Dios, te esfuerzas por tener una vida ordenada. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. La parte espiritual, ¿verdad? Tienes muchas opciones. Tú en este mundo te ofrece muchas opciones para esa parte espiritual. Para esa parte en la que tú tienes que ser un ser espiritual a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de ir a Jesús. Jesús dijo ahí en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
El espíritu, al ser vivificado por Dios, toma el alma, la satura y la transforma. Fíjate qué interesante y qué importante es esto. Últimamente han salido predicadores modernos, cantantes modernos, no voy a dar nombres, pero están partiendo de una filosofía humanista y están resaltando el alma y están partiendo de que del alma parte todo y que del alma surge todo y que del alma vas a partir. No, no, la palabra de Dios dice ahí en Romanos 2 que el espíritu es el que toma el alma, la satura y la transforma. ¿Cuál espíritu? El espíritu de Dios, no nuestro espíritu, sino el espíritu de Dios es el que transforma el alma. Dice ahí en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú puedes sugestionarte, ¿verdad? Hay muchos libros de superación personal y te piden que repitas esto y repitas aquello y puedes sugestionar tu mente y quizá de esa manera puedas obtener algunos beneficios, pero esto es muy diferente a la sugestión. Esto es algo real. El Espíritu de Dios es una persona. No tan solo es una fuerza como algunas religiones predican y hablan del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es una persona que cuando la persona acepta a Cristo y es sellada con Él, el Espíritu mora en Él y Él comienza a regenerarte. Él comienza a transformar tu alma, tus pensamientos, tu ser. Segunda a los Corintios 3:18 dice, por tanto vosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria al Señor. Amén. Si nosotros le damos la importancia a la parte espiritual, la importancia de ser guiados por el Espíritu de Dios, esto va a traer frutos en nuestra vida. Y lo que nosotros vamos a proyectar es el amor de Cristo hacia el exterior. Vemos nosotros ahí un ejemplo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento solo algunos tenían ese privilegio. Ahora estamos en el tiempo de la gracia y Dios quiere darle de su bendición, de su Espíritu Santo a todos. Quiere llenarnos de su gloria. Pero vemos ahí un claro ejemplo de cuando Moisés, después de haber subido al monte, él dice la palabra de Dios que tuvo que colocarse un velo porque su rostro le iluminaba. Él estuvo tantos días en la presencia de Dios que inclusive su rostro le llegó a resplandecer. Y es lo que hace el Espíritu de Dios cuando nosotros nos consagramos a Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, el Espíritu Santo obra en frutos en nuestra vida. Y la gente, nuestra familia, puede ver que nos comportamos mejor y proyectamos su presencia. Dios quiere santificarnos y quiere vivificarnos para que expresemos su amor. Principalmente para eso Dios quiere salvarnos. Para eso Dios quiere que nosotros entendamos que somos seres espirituales, porque Él quiere expresar su amor a través de nosotros para con los demás. Es decir, que nosotros compartamos su palabra con el perdido, que nosotros compartamos su palabra con esta generación que cada vez se encuentra más hundida en vicios, que cada vez se encuentra más perdida de valores. Dios quiere que nosotros proyectemos su amor, principalmente en primer lugar a nuestra familia. Es tiempo de que nosotros, ¿verdad?, le demostremos a nuestra familia
que si seguimos a Cristo es porque vamos a tener frutos. A la iglesia donde pertenecemos, si somos cristianos, pertenecemos a alguna iglesia, vamos a rendir fruto. No de división, no de pleitos, no de celos, no de iras, no de contiendas, ¿verdad? Sino de amor, frutos del Espíritu. Y al mundo perdido, a la gente que está sin esperanza. Dios quiere santificar a su iglesia, y aquí sí quisiera abordar más a la iglesia. Este mensaje es evangelístico, pero sí quisiera dar un llamado a la iglesia. Iglesia de Cristo, estamos viviendo tiempos en los que la iglesia tiene que despertar, en donde la iglesia tiene que darle la importancia a la parte espiritual, la importancia de ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a ser más espirituales? Ejercitándonos en la oración, ejercitándonos en el ayuno, en la lectura bíblica, en el orden cultural, en la devoción, en la alabanza diaria. Es tiempo de que la iglesia despierte. Estamos viviendo tiempos, mira, hace poco el Señor me hablaba a mi corazón y decía el Señor, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, que estamos viviendo tiempos donde el enemigo está matando y está destruyendo y se está levantando contra la iglesia, contra las personas de allá afuera que no conocen a Dios. Estamos viviendo un tiempo en donde Él está destruyendo de manera terrible todo lo que se encuentra a su paso. Pero la iglesia, ¿qué va a hacer? La iglesia seguirá adormecida. La iglesia seguirá sin hacerle frente a ese enemigo. Dios quiere que seamos cristianos maduros. Dios quiere que despiertes y seas un cristiano espiritual, porque el enemigo va a venir con todo. Él viene y ataca con todo sobre tu familia, sobre la iglesia, que el Señor lo reprenda, pero tienes que estar despierto, tienes que ser espiritual. Es tiempo de que ores, es tiempo de que ayunes, es tiempo de que te consagres a Dios, porque Cristo viene, iglesia de Cristo, el Señor viene. Él nos llevará a una profunda relación con Dios, y nuestro Señor Jesucristo nos empleará como vasos de honra para su gloria. Pidámosle a Dios, pues, que nos sature por completo de su presencia en cada área de nuestra vida. Entreguémosle todo nuestro ser para ser santificado por completo. Que Dios te bendiga en esta hora. Quisiera hacer una oración. Vamos a hacer una oración, porque yo sé que Dios ha ministrado corazones. Yo sé que Dios ha estado redarguyendo corazones a través de su palabra. Vamos a pedirle firmeza al Señor, y Dios está invitando a todos aquellos que aún no se acercan a Él a ser regenerados por Él, a conocer la nueva vida en Cristo, que es una vida gloriosa. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, he compartido tu palabra, Señor. Les he compartido tu palabra a toda la audiencia de esta radio Manantial, a los que me verán por las redes sociales, Señor. Tú has hablado a los corazones, has hablado a la iglesia, Señor, una vez más. Gracias te doy, Padre, por este privilegio y por esta oportunidad que me das, Señor, de compartir tu palabra.
seas exaltado y seas glorificado, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, a ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, la honra, por todos los siglos, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios les bendiga a todos.